Bueno, recordemos que estábamos hablando de que la descarga atmosférica tiene en realidad tres etapas. Una que es cómo baja al suelo, es una etapa muy complicada, es una etapa que está en proceso de estudio por parte de muchísimos científicos. Realmente lo que pasa entre las nubes y lo que pasa de la nube hacia arriba, hacia la ionosfera, y lo que pasa de la nube hacia la Tierra o entre nubes es todavía un misterio. Hay muchos estudios actualmente, pero la verdad es que está llena de misterios. Sin embargo, lo que sí tenemos claro hace alrededor de unos 70 años es que esa chispa que llega al piso obtiene una reacción del suelo que puede ser caracterizada por la ingeniería. Entonces, a nosotros en el fondo no nos importa mucho cómo se forma el rayo ni cómo baja desde la nube, ni tampoco nos importa mucho, aunque vamos a ver después que hay muy poca evidencia de que los objetos en tierra comiencen a predeterminar el camino que va a tener el rayo desde la nube hacia la Tierra. Vamos a mirar ahora que no hay mucha literatura con eso. Pero lo cierto del caso es que a nosotros nos interesa el último paso del rayo. Y vamos a suponer, en gracia de la ingeniería de aplicación en apantallamientos, que el rayo no tiene un sector preferido por donde caer, que él cae aleatoriamente y yo me tengo que curar contra todas las posibles rutas por las que caiga el rayo. ¿Cómo? A través de la ubicación de sistemas de apantallamiento que capturen esa punta del rayo, ese momento en que la chispa de retorno se junta con el líder escalonado y se cierra el circuito entre la nube y la Tierra, pretendiendo que esa corriente que se deriva de ese choque de polaridades ahí, pues no termine creando un calor en un material que pueda desprenderse de un edificio y caer 10, 20, 30, 50 pisos. Ese es básicamente el objetivo del apantallamiento. Por lo tanto, de entrada, el apantallamiento no tiene como objetivo proteger a las personas, no tiene como objetivo proteger los equipos electrónicos. La ubicación de las puntas para rayos en la parte superior de un edificio tiene como objetivo proteger al edificio. Ahora bien, una vez capturamos ese rayo, entra la segunda fase, que es la fase de conducción. En la fase de conducción se van a generar caídas de tensión importantes en los cables por el efecto inductivo L de I sobre dt. Por lo tanto, en esa segunda fase, yo tengo que tratar de minimizar las caídas inductivas y las diferencias de tensión en mi instalación, porque esas diferencias de tensión sí van a poner en peligro a las personas si eventualmente están tocando algo y a los equipos electrónicos que tienen referencias de tierra tomada de distintos puntos. ¿Cómo vamos entonces a atacar esa segunda problemática que ahora esta sí está relacionada con los seres humanos y con la electrónica? Partiendo el rayo en muchos caminos. Ese es el truco. Tener tantas bajantes como sean posibles. Los europeos hablan de poner bajantes cada 10 metros. Los americanos, que son más pragmáticos, dicen que es suficiente ponerlas cada 20 metros. En la práctica, los edificios tienen distintas formas, distintas arquitecturas. Y es bien difícil uno pedirle a un arquitecto que le deje una bajante cada 10 o cada 20 metros. ¿Qué hacemos pues los ingenieros electricistas cuando nos enfrentamos a un edificio que fue concebido por unos arquitectos y fue concebido por unos ingenieros civiles que no tuvieron en cuenta el apantallamiento? Mi recomendación como ingeniero de diseño es utilice todos los caminos que le permitan hacer más bajantes. Mientras más bajantes tenga un edificio, más seguro es. ¿Qué es lo que dice el RETIE?
Dice, si usted pone bajantes a menos de 10 metros, se las voy a contar como una, porque ya están muy juntas. ¿Qué dice este ingeniero que lleva muchos años en esto? Todas sirven. A mí me sirven bajantes. Sí, claro, mientras más cerquita, como vamos a ver ahora, van a ir más acopladas. No van a trabajar tan bien, pero igual son útiles. Por esta razón, pongan tantas bajantes como les dejen poner. Esa es mi recomendación de diseño. ¿Cuántas bajantes voy a poner? Las que me dejen bajar. Mientras más, voy a estar mejor. Mientras menos, voy a estar corriendo más riesgos. Y existen edificios donde usted no puede poner más bajantes. Voy a ponerles un ejemplo. Hay un paraguas ahí en el parque de los pájaros, ahí al lado del Éxito, aquí en todo el centro, por la Avenida Oriental. No recuerdo cómo llama ese parque. Ahí hicieron un paraguas y yo hice el apantallamiento de ese CIAS paraguas. Y resulta que el paraguas tiene una estructura que lo sostiene en el centro. Entonces, ¿usted qué hace? Pues, ¿cómo tira más bajantes si todo el edificio, toda la estructura, que además es metálica, más atractiva a los rayos, solo tiene un paral central? No puede uno por los lados tirar cables, porque esos cables estarían estorbando, además de que serían horribles. Y por lo tanto, el diseñador me diría, no, no le acepto eso. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Una sola bajante prácticamente. Porque la bajante es toda esa estructura, meter un cable por ahí, pero realmente la bajante va a ser toda la estructura. Si en un momento dado llegase a caer un rayo en esa estructura, pues realmente habría un poco más de riesgo que si hubiera sido un edificio con muchas bajantes. ¿Qué hacemos? Eso es lo que se podía hacer. Entonces uno como ingeniero tiene que llegar a un punto donde el riesgo lo tiene que mitigar con los otros intereses de la misma estructura. Por eso es tan difícil uno decir, bueno, póngale bajantes cada 10 metros. Ahí en esa estructura, ¿cómo? Es un imposible, técnico, no se puede. Entonces uno también, pero por aquí hay un vitrón, meta el cable por el vitrón. Vea que está el hueco del ascensor. ¿Qué dice qué dice la gente que los huecos del ascensor hablan cháchara? El hueco del ascensor es excelente para tirar bajantes. Excelente. Todo sitio por donde yo pueda partir ese rayo me va a servir. Si yo pudiera decir que bajar un cable por el hueco del ascensor le trae más peligro al ascensor o a los que están dentro del ascensor, pero eso no es verdad. Absolutamente no es verdad. Mientras yo perderme la oportunidad de echar una bajante por una diagonal, por ejemplo, un par de diagonales del ascensor, fantástico, excelente. Yo no perdería esa oportunidad. Eso lo dicen los ingenieros que dicen entender el principio de la equipotencialidad y después lo olvidan. Siguen pensando que el ascensor no va a coger el voltaje del rayo. Y si el ascensor no coge el voltaje del rayo, van a empezar a saltar arcos por todas las partes del edificio, hasta que se equipotencialice, porque eso es metálico. Por lo tanto, uno que tiene que hacer, darse la bendición y pegarse el principio de equipotencialidad. ¿Y qué dice el principio? Todo lo metálico, péguelo a las bajantes y péguelo a todo. ¿Cómo quiero yo que el edificio adquiera un potencial igual si no lo conecto? Entonces es una estupidez pensar que los huecos de los ascensores no sirven para echar bajantes. Sirven perfectamente para echar bajantes. Todo hueco que usted vea y pueda tirar una bajante, así por ahí vaya sistemas, ahí por ahí vayan teléfonos, lo que sea, todo sirve. La filosofía es, yo voy a capturar ese rayo en el sistema de apantallamiento y lo voy a dividir. Divide y reinarás. Divide y restarás fuerza. Divides y dividirás el DI sobre DT. Cada bajante va a servir para partir el rayo. Lo va a hacer más débil, lo va a hacer más pequeño. Por eso yo voy a meter todas las que pueda. Todas las que pueda. ¿Con qué criterio? Hombre, cada 10 metros dicen los europeos, cada 20 metros dicen los americanos, ¿cada cuánto? Dice usted. Usted es el diseñador. Ya tiene criterio. Cada 10 y cada 20 metros. Esos criterios los doy.
¿Cada cuánto las pueda poner? Fantástico. Obviamente, si usted los pone cada 2 metros, pues será muy ineficiente. Pero si los pone cada 40 metros, pues de una vez usted sabe que está corriendo mucho riesgo con ese edificio. La pregunta es qué es capaz usted de negociar con el arquitecto, con los civiles, etcétera. Y por eso les decía que un edificio, el apantallamiento debería ser parte del diseño de las obras civiles. Ahí debe ser. Ahora, yo explicaba en una bajante, cuando va una gran corriente que es de 30 kiloamperios en un rayo promedio, o sea, son 900 megavatios por una resistencia y por el tiempo que dure el rayo. Ahí puede haber muchos kilovatios hora, muchos julios de pérdida en una resistencia que tenga el cable de una unión mal hecha, un conector que es con tornillo, no es soldado, no es a compresión, sino que el tipo puso un tornillito ahí y lo amarró, o hizo un entorchado, cogió los cables y lo entorchó. Todo eso van a ser puntos de alta resistencia y ahí puede haber un gran calentamiento si pasa un rayo por ese cable. ¿Qué pasaría? Calentaría y explotaría ese sitio. Y si cae en un adobe o en algo, seguramente va a haber una evaporación grande y una fundición de material. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros pudiésemos hablar del concepto de tensión de toque y tensión de paso? Yo les advertí cuando vi los diferentes tipos de sistemas de puesta a tierra que en descarga atmosférica no debemos hablar de tensión de toque y tensión de paso. Sin embargo, para entender, podemos decir que apliquemos ese criterio. La tensión de toque es una persona está tocando una bajante o un elemento metálico al momento de una descarga atmosférica y tiene los pies en el suelo. Esta diferencia de tensión, manos y pies, va a producir un consumo de energía, que no es una tensión de toque, es una combinación entre la tensión de toque que varía en el tiempo y la energía que consume este señor. Si suponemos que este señor va a tener 1000 ohmios de resistencia, pues yo diría que esto es B sub 3 menos B sub 4 al cuadrado, o B sub 4 menos B sub 3, dividido la resistencia por el tiempo. O sea, tendría que ser la integral de la energía, que es restar B sub 3 menos B sub 4 en el tiempo, elevarlo al cuadrado, dividir por la resistencia del ser humano, que es 1000 ohmios, y hacer el diferencial de tiempo y hacer esa integral. Esa es la energía que este señor puede aguantar. Eso es lo que yo quiero comparar con mis 30 julios, como criterio. Entonces, no es que sea el voltaje lo que ponga el tipo en peligro, pero es la energía, que es la diferencia de voltajes al cuadrado sobre la resistencia del tipo por el tiempo. Y lo mismo pasa en el paso. La persona va a tener un pie puesto en el suelo, otro pie en otro lado. En la circulación de corriente a través del suelo va a producir una diferencia de tensión, pero es la integral de esta diferencia de tensión al cuadrado dividido por los 1000 ohmios, que también entre pies se van a suponer 1000 ohmios, por el diferencial de tiempo. La integral de eso me dice qué energía consume, y si supera los 30 julios, este tipo tiene un problema. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, he dicho por allá cuando vi las mallas de tierra de 60 Hz y descarga atmosférica, que en general la resistencia a 60 Hz o a baja frecuencia es igual o un poco menor que la resistencia, un poco mayor que la resistencia de puesta a tierra al impulso. Cuando el rayo cae al suelo, podríamos hablar del concepto de resistencia de puesta a tierra. ¿Y qué sucede? Como estos conductores que están en el suelo tienen inductancia y se van a desarrollar capacitancias en el piso por efecto de la resistividad que tiene el piso, en realidad el rayo entra aquí también en un fenómeno de onda viajera. Entonces, ¿qué sucede? Que si este electrodo es muy corto, 2 metros, 2,4 metros,
es muy cortico. Pues uno puede simplificar el cálculo y decir que prácticamente la tensión aquí es la misma. Por lo tanto, uno podría hablar de que la resistencia a 60 Hz es una buena medida de la resistencia de impulso. Pero en la medida en que este electrodo es largo o este electrodo está unido con otros contrapesos, electrodos o mallas, ese rayo va a empezar a viajar por esos conductores, va a haber rebotes de ondas dentro del suelo y ya no se puede hablar de una resistencia de impulso en un determinado punto, ni siquiera la entrada, por una condición, y es que el pico del voltaje aquí no va a coincidir con el pico de la corriente. Por lo tanto, la resistencia no se puede leer como voltaje sobre corriente, porque el voltaje tiene una forma y la corriente tiene otra. Entonces, si usted mira en el tiempo, el voltaje está variando y la corriente está variando en cualquier punto que toque de la malla, por ejemplo, este que yo estoy llamando la entrada entre la superficie del suelo y la tierra. Entonces se queda muy difícil definir resistencia, porque resistencia es la relación voltaje-corriente y va a estar variando todo el tiempo. Mientras las ondas estén rebotando ahí, va a estar variando eso. Por lo tanto, el concepto de resistencia de impulso en mallas de puesta a tierra es bastante complejo también. Algunos autores dicen, no se complique, cojan un punto del voltaje pico y divídalo por la corriente pico, y eso es la resistencia de impulso. Así no se presenten en el mismo instante. Bueno, si el electrodo es pequeño, probablemente sí lo puedo simplificar con una resistencia. Y en muchas modelaciones que vamos a hacer, vamos a suponer un valor de resistencia de puesta a tierra, incluso para un impulso atmosférico. Pero la verdad es que si el electrodo es largo, ya aquí vienen cosas muy jodidas. Ya la resistencia de 60 Hz que leo con un telurómetro normalmente va a ser mucho más pequeña que la resistencia real que encuentra el electrodo, dados los tiempos de viaje y estas cosas. Entonces, el peligro es que si yo leo con un telurómetro la resistencia de puesta a tierra, puedo ser muy optimista y decir que este punto tiene 10 ohmios de puesta a tierra, cuando al momento de caer un impulso por los tiempos de viaje, etcétera, va a tener 15 o 20 ohmios. Por eso es optimista de parte mía, y en la ingeniería yo no puedo actuar con optimismos. Yo siempre tengo que hacer las aproximaciones pesimistas, dado que yo no me voy a complicar haciendo una simulación sofisticada de los electrodos de puesta a tierra frente a un rayo, pues yo debo buscar una simplificación. Y esa simplificación debe estar desde el lado pesimista. O sea, que sea conservador a la hora de hacer cálculos. Pero si yo en una malla grande leo la resistencia de 60 Hz y quiero hacer cálculos de impulso con esa resistencia, estoy siendo optimista. Estoy usando una resistencia más bajita de la que realmente va a ocurrir. Por lo tanto, estoy suponiendo menos tensiones y menos problemas. Y esa es una aproximación optimista. Y eso no debe ser en mallas de puesta a tierra. Por eso hay que tener cuidado cuando uno quiere hacer estudios de resistencia al impulso. Obviamente, yo voy a tener un sistema de apantallamiento lleno de puntas y bajantes. La mejor puesta a tierra es una varilla vertical, pero algunos hacen lo que se llama patas de ganso y etcétera. Digamos que todo es válido. Los gringos, que son muy pragmáticos en sistemas de puesta a tierra, dicen, si usted ya me hizo el sistema de apantallamiento y a cada punta me le hace una bajante, mínimo, mete una varilla Copperwell y ya, eso es todo. O sea, los gringos no te piden cálculos, no te piden nada. Simplemente dicen, vea, llevamos 100 años haciendo apantallamiento y nosotros acá bajante le ponemos una varilla Copperwell y eso funciona muy bien. Y ya. Pero ve, el terreno es de 1000 ohmios metros, a mí no me importa. Es de 200, no me importa. Meto una varilla Copperwell en cada punto. Nosotros somos un poco más puristas que los gringos. Vamos a mirar que nosotros hacemos cálculos y miramos más cosas que simplemente hacer lo que ellos dicen. Aquí está un experimento hecho en los años 60 en un sitio que tenía un nivel seráunico de 140 días tormentosos en el año. El nivel seráunico se define como el número de días del año en los cuales
al menos se escuchó un rayo en ese día. Es decir, si llegó un ruido y un rayo y yo lo capturé, el nivel cerámico es 1. Y si en ese mismo día cayeron 100 rayos, el nivel cerámico es 1. O sea, no es el número de rayos que se escucharon y que cayeron, es el número de días en los cuales se escuchó al menos un rayo, o 1000 rayos se escuchó un rayo. Entonces, eso se llama nivel cerámico. Hoy se usa poco porque tenemos ya muchos satélites, tenemos muchas antenas de captura de rayos. O sea que en este momento en el mundo lo necesitamos basarnos en el nivel cerámico. Pero yo les voy a mostrar un experimento que hicieron durante unos 12 años en una instalación americana, que no sé dónde queda, la leí en un artículo del IEEE, que ya olvido, no tengo la referencia. Los tipos pusieron una estructura de 76 metros de altura en un sitio donde de los 365 días del año hay 140 días tormentosos. Pusieron una antena de 76 metros, que es bastante grande, y en promedio recibieron un rayo por año. Esa antena, en 150 metros, en la misma zona, pero donde pusieron otras alturas, le cayeron 2 rayos por año. Posteriormente la subieron a 230 metros de altura. Esto es gigante, una estructura supremamente alta, y le cayeron 4 rayos por año. Después la subieron a 300 metros de altura y cayeron 9 rayos por año. Y finalmente, cuando ya la subieron a casi 400 metros de altura, ahí se dispararon, ahí sí, los rayos en esa estructura. Entonces, ¿qué permite concluir esto? Que un edificio con alturas normales no debe atraer más rayos de los que habrían caído ahí si no hubiera estado el edificio. Algunos de mis clientes me han hecho esta previsión, sobre todo cuando tienen áreas clasificadas y un rayo puede causar un arco que puede convertirse en un incendio o una explosión en un sitio. Me dicen, pero ¿no será, Jaime, que si le ponemos puntas para rayos, atraeríamos más rayos que si no le pusiéramos nada? En otras palabras, para simplificar, están sugiriendo que si una nube pasa encima de un edificio que no tiene pararrayos, pasaría incólume probablemente al otro lado, pero que si yo le pongo a ese edificio unas puntas, es probable que ese mismo rayo, en las mismas circunstancias, apenas pase la nube por encima, le den ganas de tirarse un rayito. No. Profe, yo tengo una pregunta. Las pruebas que han hecho es que no. Los edificios, por tener o no tener puntas, no atraen más rayos. Ese no es el problema, no incrementa el número de rayos de manera significativa. Dígame. Profe, ¿este criterio sigue siendo válido, por ejemplo, para los rascacielos, como por decir las Torres Petronas o las torres en Dubái, Sí, o ahí cambia completamente? claro, no, vale para todo. Lo que sucede es que de todas maneras, por la teoría del balón, los rayos más grandes sí pueden caer en el edificio, pero no porque hayan sido inducidos por el edificio, sino porque acuérdese que la distancia de descarga es un brazo que baja desde la nube tocando y lo primero que toca va a caer. Por lo tanto, esos edificios sí recogen más rayos de los que de todas maneras iban a caer, por decirlo de alguna manera. No es que ellos crearon rayos que no se iban a crear si no hubieran estado, sino más bien en los que haya en el ambiente producidos por el nivel cerámico, ellos van a atrapar más rayos, pues por estar más altos. Y porque ellos tienen, y yo les mostré, que uno también se puede parar y no verse como el rayo que baja con una distancia de descarga, sino pararse como pararse como el edificio. Entonces el edificio, así como el rayo, ve así el brazo para coger, si yo me parqueo en una parte del edificio, con este brazo atrapo rayos de este tamaño. Por lo tanto, si yo estoy más alto, pues voy a atrapar más rayos. Entonces sí, es verdad, en la Torre Petronas, en la Torre Eiffel, en el Empire State,
En todas esos caen muchos rayos, obvio que sí, pero no porque ellos los produzcan, sino por estar más altos. Entonces, por estar más altos, atrapan más rayos del vecindario, digámoslo así. Entonces, la teoría que algunos quieren decir es que si yo pongo puntas, entonces genero rayos, no es verdad. Si usted pone puntas, va a traer los mismos rayos. Es decir, el edificio de las Petronas, si se hubiera hecho sin puntas, habría traído los mismos rayos. O sea, no fue por ponerle puntas que él atrajo rayos. Él atrae rayos por ser alto. Esa es la razón por la cual atrae rayos, no porque tenga puntas. Y obviamente si atrae rayos, ustedes se imaginarán si se suelta un adobe de un edificio de las Torres Petronas, ¿dónde va a caer ese maldito adobe? ¿Cierto? Yo viví aquí una experiencia hace muchísimos años en un edificio en Ayacucho, en el centro. En ese edificio ellos tenían un sistema de pararrayos arriba, unidos por una cinta, pero no cerraron la cinta. Dejaron 10 metros de cable que les faltó para cerrar el círculo que unía todos los pararrayos o el cuadrado que unía todos los pararrayos en la terraza superior. Con tan mala suerte que el rayo cayó justamente en esos 10 metros. No prefirió las puntas ni prefirió la cinta que los unía, sino que pegó en el muro. Y soltó una piedra bogotana de más o menos 1 metro por 1 metro. Una piedra gigante que ella sola debía haber pesado perfectamente unos 30 o 40 kilos. Eso se cayó 34 pisos en dirección a Ayacucho, a una cuadra del Parque Berrío. Eso cayó en la trompa de un carro de la policía, un sábado a las 3 de la tarde. Y fue el acabose, no hirió a nadie, no acabó el carro naturalmente. Pero gracias a Dios no mató a ninguna persona. Esa es una prueba de lo que yo estoy diciendo de la importancia del sistema de apantallamiento en los edificios. El desprendimiento de material. Eso me tocó atenderlo porque yo fui, digamos, el ingeniero que rediseñó eso para que no volviera a pasar. Entonces uno tiene, ¿cómo simulo yo dónde caen los rayos dependiendo de las magnitudes? Que a la vez esas magnitudes tienen un comportamiento estadístico, de acuerdo con Berger y va de acuerdo con todo lo que hay allá. Entonces, aquí les voy a mostrar más o menos cómo trabaja un programa que yo desarrollé en mi oficina hace unos 32, 33 años y que todavía usamos muchísimo. Ya es un programa muy, muy completo, completamente tridimensional, que lo que hace es que va descargando rayos utilizando el método de Monte Carlo. ¿Qué es el método de Monte Carlo? Es un método de simulación que se pretende simular a lo largo del tiempo lo que ocurre en el sistema real. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una densidad de descargas a tierra por año. Se mide en rayos por kilómetro cuadrado por año. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es cuál es el área de la instalación. Entonces, digamos que el área de esta instalación es esta, todo esto. Lo que estoy señalando es el área de la instalación. En esa área tengo terrenos donde no me importa que caen los rayos y terrenos donde me importa dónde caen los rayos. Esta es una vista en planta de esa instalación, ¿de acuerdo? Entonces yo sello esta área y dice, aquí mide 200 metros por 300 metros por 200 metros. Voy a poner un ejemplo. Y entonces yo voy a los mapas de densidades de descargas que normalmente tienen cuadrículas de 10 kilómetros por 10 kilómetros y saco de ahí la densidad de descargas a tierra de la cuadrícula donde está esta instalación. Y me dice que en promedio caen 6 rayos por cada año y por cada kilómetro cuadrado. Entonces yo digo, si hago una regla de 3, si este es el área en kilómetros cuadrados y esto cae 6, ¿cuántos caerán en esta área? Entonces me vengo y ya sé cuántos rayos van a caer en esta área. Entonces después digo, bueno señores, eso es lo que cae por año. Entonces ahora, si yo voy a modelar 10.000 años, ¿cuántos rayos caerán? Entonces yo al final digo cuántos rayos van a caer. En este caso, por ejemplo,
modelé 11.889 rayos, que eran los que caían en 5.000 años. De acuerdo con ese nivel, van a caer 11.889 rayos. Entonces ya yo sé que para simular 5.000 años debo descargar aquí 11.889, de acuerdo con esa cuenta que acabé de hacer de la densidad de descarga a tierra del sector, que hoy ya es bastante conocida porque tenemos muchos mapas, hay muchas fuentes de información sobre densidad de descargas a tierra. Entonces ya sé que voy a simular esto, ¿verdad? Entonces aquí me parqueo pues en la vista en planta del edificio, de las distintas, un edificio de servicios de personal, uno de calderas, de servicios industriales, una bodega gigante con equipos de aire presurizado y equipos de aire frío. Este es un corte, viendo cómo es el edificio para mirar los techos, que además es redondo, los techos tienen esta forma y el programa tiene que poder modelar los techos, y los de este otro instalación son unos techos de esta forma. Entonces yo ya tengo toda mi instalación. Yo tengo que meter esto en el programa de forma tridimensional. El programa tiene facilidades, lee AutoCAD, bueno, y ayuda mucho a meter los datos para que esto no sea muy pesado simular el edificio. Entonces uno simula todo este edificio y ahora, viéndolo en planta, dice, voy a tirar entre estos ejes X y Y, que es como por aquí abajo realmente, y arriba voy a tirar mis 11.000 rayos. Y voy a generar una coordenada en Y y una coordenada en X aleatoria con una distribución exponencial, uniforme, que lo que hago es que le digo al Excel que me genere un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, que se crea con la palabra aleatorio, paréntesis abriendo, paréntesis cerrando, y cuando yo le digo al Excel eso, él me genera un número entre 0 y 1 uniforme. Todos son igualmente probables. Entonces, eso yo lo multiplico por los 400 metros que mide esta instalación y ahí tengo la coordenada en X. Y lo mismo hago con la coordenada en Y. Entonces, si al tirar 11.000 rayos, 11.889, pues yo voy a ver dónde cayeron. Entonces, obviamente, muchos de esos rayos cayeron en estas coordenadas, que no causaron daño porque no eran parte de lo que yo estaba pantallando. Ahí hay un bosque, hay una cancha de fútbol, qué sé yo, hay cosas que no eran lo que yo estaba pantallando. A mí me interesaba pantallar los edificios, ¿sí? Y entonces vine a ver dónde caía en el edificio. Y que encontré que todos estos bordes del edificio le caía. Por aquí no caían muchos, porque si usted lo ve desde este lado, este edificio es más alto que estos y entonces cae más por aquí que aquí. Entonces aquí no cayeron mucho. Este espacio, este edificio, se convirtió en un apantamiento, cayeron por este lado, por aquí no cayeron casi y no por este lado. Entonces yo que averigüé cuáles son las partes más expuestas. Todos estos bordes, que ya lo había dicho yo, que siempre los bordes son los más expuestos, estaban expuestos a rayos. Mira, este borde no tanto, pero todo esto sí estaba expuesto a rayos. Ahora, con esta simulación, pues yo estoy viendo que casi todos los rayos cayeron en el edificio. Yo digo, oye, ¿cuál es mi criterio de diseño? Protegerme contra rayos de 10 kiloamperios o más. Es decir, rayos que tienen una distancia de descarga de 45 metros o más. Entonces aquí le dije al programa, mi corriente de diseño es 10 kiloamperios. ¿Y qué me dijo el programa? Vea, hermano, aquí en este edificio, que no debía tocar nada, cayeron 10.865 rayos. Y por aquí afuera cayeron 11.899 menos 10.800. Estos cayeron por aquí afuera. Entonces, me está diciendo, bueno, ¿cuál es los años en promedio que se tomó estos 10.000 rayos en estos 5.000 años por este factor de eficiencia, que es muy bajo, pues? Entonces, ¿cuántas fueron las fallas por año? Estas son las fallas por año. Y el inverso de eso es, ¿cada cuántos años espero una falla en promedio de mi instalación? En este nivel será único que se simuló, cada 4,6 años cae un rayo. Y yo voy a hacer una aclaración también conceptual que es muy importante que ustedes sepan. En la física,
en la física, los procesos aleatorios con mucha frecuencia tienden a ser procesos markovianos. Markov, con K y V, fue un geómetra ruso que estableció métodos en estadística y en geometría. Su fuerte era la geometría, pero se metió en estadística y alcanzó a generar algunos teoremas y algunas cosas de estadística. Y Markov habló de los procesos carentes de memoria. Muchos de los procesos que nosotros vivimos son carentes de memoria. ¿Qué significa carentes de memoria? Y es que no sabe cuándo fue la última vez que ocurrió ese evento. Entonces, si yo voy a simular con Monte Carlo la caída de rayos, yo voy a simular 5.000 años y 11.889 años descargas que se hicieron, ¿cierto? Entonces, al final de todo este proceso, cuando yo tire un rayo que golpee en un determinado punto, voy a señalar este punto, ahí cayó un rayo, listo. Después genero otro rayo y me puede dar ahí mismo. Después genero otro rayo y me puede dar ahí mismo o muy cerquita. Y me pueden dar 30 rayos muy cerquita a este. Y yo al final digo, oye, ¿cómo así? Esto no era una distribución de probabilidades uniforme. Hermano, ¿cómo así que el rayo está cayendo en el mismo sitio? Sí, al parecer tiene memoria. Entonces le van a decir, no, entonces no es markoviano. En un proceso markoviano, los rayos no saben cuándo cayeron. O sea, si yo le estoy diciendo a usted que cada 4,6 años cae un rayo, eso no significa que San Pedro diga, mierda, hermano, en los últimos 3 años hemos tirado 5 rayos allá, no, venga, no, se nos fue la mano, venga. No, San Pedro nunca recordará cuál fue la última vez que tiró un rayo ahí, porque es carente de memoria. Entonces, en los procesos markovianos se adolece de memoria, no hay memoria, el proceso se puede repetir las veces que sea. Así que cuando usted me dice, pero es que el riesgo de falla de este apantallamiento es un rayo cada 4,6 años, pero nosotros llevamos aquí 22 años y aquí jamás ha caído un rayo. Digo, es que yo no le estoy diciendo que cada 4,6 años le va a caer un rayo. Lo que yo le estoy diciendo es que el riesgo que usted tiene es de que le caiga un rayo cada 4,6 años. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿cuál es el riesgo ya de que le caiga un rayo? 4,6 años. Y pasado mañana, 4,6 años. Y dentro de un año, 4,6 años. Y dentro de 22 años, 4,6 años. Pero no le han caído, no significa que ese no sea el riesgo. Si quiere, esperamos 5.000 años y después de que pasen 5.000 años, usted y yo bien viejitos, vamos a decir, si ves que caían en promedio 4,6 años. Claro, es que los tiempos que estamos manejando son tan cortos en relación con los tiempos entre eventos que traen los rayos y este tipo de cosas, que es imposible que nosotros podamos estadísticamente sacar una conclusión diciendo, no, están equivocados porque el riesgo dicen que es 4,6 años y llevamos 30 años aquí, nunca ha caído un rayo. Falso, no ha entendido que es un proceso carente de memoria. Es carente de memoria y el riesgo seguirá siendo una espada de Damocles encima de usted. Tiene un riesgo, hermano, de una falla en 4,6 años. Dentro de un mes tiene un riesgo de una falla de 4,6 años. Usted está muy de buenas porque lleva 25 años y no le ha caído nunca, ninguno, pero tiene un riesgo de una falla en 4,6 años. Y no me puedo quedar con usted esperando 5.000 años para demostrarle que es verdad. Simplemente ha ganado muchas loterías y tiene mucha suerte usted con lo que está pasando. Entonces, claro, yo hago mi simulación y digo, carajo, yo tengo un riesgo de falla muy grande. La efectividad del apantallamiento es solo del 1,92%. Eso significa que del 100% de los rayos, solo 1,92% no cayeron encima del pobre edificio. Adicionalmente, yo en este programa, por facilidad,
puse la magnitud de los rayos en función de este circulito. Mientras más grande sea el círculo, por ejemplo este azul, quiere decir que ahí cayó un rayo muy grande. Y estos chiquiticos que están cayendo por aquí son de una corriente muy chiquita. Es solo para que visualmente uno se vaya dando cuenta dónde caen los rayos más grandes y dónde los más chiquitos, en función de la geometría, la altura, la disposición de los techos del edificio. Entonces yo digo, no, venga, yo quiero arreglar eso. Y entonces, ¿qué hicimos? Pusimos unas puntas para rayos en esta punta, aquí y aquí, en esta punta. Pusimos en estas, pusimos aquí, pusimos por todos los lados puntas y volvimos a correr esto. Volvimos a correr todos los mismos, en este caso se echaron incluso más, 17.151 rayos, que ya era el verdadero nivel, seguramente con el cual estaban haciendo el estudio. Estaba diciendo que de los rayos de más de 10 kiloamperios que alcancen a tocar el edificio, como estos bordes, son fallas del apantallamiento. Y entonces él dice que finalmente hubo realmente 347 rayos que fallaron, y entonces aquí hace el cálculo de cuántas fallas por los 5.000 años, o al revés, cuántos años se espera para que haya una falla del apantallamiento. Entonces aquí se dice que el riesgo ya pasó de 4,6 años para una falla del apantallamiento y se fue a 144 años para una falla del apantallamiento. Entonces, la efectividad de este diseño es del 97,92, es decir, estas puntas atrapan el 97,92% de todos los rayos que caen, y de todas maneras, este diseño le está mostrando que estos bordes están muy expuestos, que usted con un cable que los une, probablemente el cable se vuelve el elemento apantallador y no tendría ningún problema. Entonces uno en el diseño final diría, no voy a poner más puntas, pero voy a poner un cable que cierre todos estos techos y los cierre por aquí, por la mitad y por acá, y este cable sirve como elemento que captura los rayos hacia afuera. Aquí en la parte de arriba hay unos que otros rayos, pero seguramente son menores de los 10 kiloamperios, no son importantes. Y estos también es probable que me den menores de los 10 kiloamperios. Aquí ya en la parte superior de este techo sí tengo mucho más descargas, por lo tanto quizá haya un diseño final, va a tirar un cable de aquí hasta aquí y un cable de aquí hasta aquí para capturar esos rayos que caigan en la parte superior del edificio, que es por aquí, por donde estoy señalando, por ahí estarían pasando. Incluso es probable que no necesite poner puntas, sino un simple cable que se vuelve el elemento que captura todo esto. Esto es para hacer un diseño considerando ese balón que está recorriendo todo el edificio y haciendo esto. Muy bien. Vamos a hablar de un tema, lo voy a despachar desde ahora, aunque sobre estos temas vamos a hablar más adelante. Yo probablemente, dígame. Aunque de pronto sea una pregunta muy boba, pero se la pienso hacer, profe. Claro. Hace por ahí 6 o 7 años, en un sector que se llama Chipre en Manizales, estábamos un domingo comiendo algo en un sitio, mi hermana, mi papá y yo. Y como por decir, al cruzar la calle en la acera contraria, se vio como que el rayo hubiera tocado la acera. Sí, sí fue de pronto que cayó parte de la cola, si lo vimos, o el rayo cayó ahí, cayó después. Y sonó como un disparo. Sí, señor, exactamente. Entonces, esos rayos normalmente, yo he visto varios, en mi vida me ha tocado ver varios de esos. Son rayos muy pequeños que se formaron a alturas muy grandes. Yo les enseñé que la duración del trueno tiene mucho que ver con la altura a la cual se formó la carga que está bajando. Entonces, cuando un rayo tiene 14, 18 kilómetros de altura, el trueno va a durar 20, 30 segundos, hasta un minuto, porque es la velocidad del sonido y del ruido que se formó simultáneamente en todo el canal, es el ruido que le llega a usted. 14 kilómetros formados por encima de usted van a llegar con un retardo sobre los primeros. Por esa razón yo les he dicho que a ojo uno puede saber mucho de los rayos. Oiga la duración del trueno y ya va a saber qué tan poderoso, qué tanta cola tenía, qué tan alto venía ese rayo, ¿cierto? Bueno, cuando usted siente un rayo que es un disparo, ¡pah!,
eso significa que ese rayo se formó a unos 400, 300 metros de altura. No dura más de un segundo. Es casi un disparo. ¡Pah! Entonces esos rayos no son muy poderosos, no tienen una cola muy alta. Muchas personas sobreviven a esos rayos. Yo sentí uno en una procesión de un Viernes Santo. Le cayó a una señora con un paraguas y no le dijo absolutamente nada. Desflecó el paraguas, pero la señora no pasó absolutamente nada. Y lo que oímos fue un ta. Eso fue lo que oímos. Son rayos que caen muy, muy bajito. Golpean en la acera, golpean en... A mí me tocó aquí en el Palacio de Exposiciones. En las escalas del Palacio de Exposiciones cayó en la baranda esa, que uno sube el Palacio de Exposiciones. Ahí lo vi caer, ¡pah! Se oyó el guarapazo y yo vi el estartazo ahí. En general, pues obviamente como todo pueden ser mortales, pero normalmente son pequeños, hacen mucho ruido y son pequeños. Entonces lo que usted vio efectivamente fue un rayo. No me cabe la menor duda que lo que usted sintió fue un rayo, que no era muy peligroso, pero sí, así lo sintió. Y Muy cayó bien, ahí justo donde se vio. Ah, bueno. perdón. Y Así, cayó ahí ahí justo donde donde se usted vio. lo... Sí, sí, sí. Ahí, no, Gracias, profe. ahí termina el rayo. Lo que pasa es que es tan rápido que usted no ve todo la chispa de dónde venía. Sí, aquí se han formado varios rayos en un viento que se arma entre dos edificios que hacen parte del centro administrativo departamental y el edificio de juzgados, ahí pues en San Juan. Ahí se forman vientos y ya alguna vez me tocó de un rayo ahí, yo estaba cerca, y otra vez me contaron de otros dos rayos ahí, o sea, ahí se forman rayos por los vientos, pero son rayos muy bajitos, casi que de la altura del edificio y un poco más, entonces no son tan peligrosos. Eso ya es muy difícil que los atrape un sistema de apantallamiento porque el radio de descarga es muy pequeño, entonces es muy difícil que lo atrape algún sistema de apantallamiento. Yo voy a dejar esto para verlo un poco cuando veamos los sistemas de puesta a tierra y me voy a dedicar a mirar otra presentación. Empezamos de 5 a 6, nosotros vamos hoy hasta las 9. Vamos a ver 6 y media, 7 y de 7 a 9 nos vamos en una volteada o nos vamos un ratico ya a las 6 y otro ratico a las 6 y 7 y media. Voy a hacer esto, vamos a salir ya a las 6, nos vamos a tomar un café, vamos a algo y volvemos a descansar otro rato corto a las 7 y media, ¿sí? Pero por ahora, entonces vámonos un ratico porque voy a cambiar de tema, voy a hacer otras cosas, entonces yo prefiero aprovechar, prefiero aprovechar ya y más bien lo hacemos a las 7 y media y el otro voy a ponerlo a las 9. Y entonces a las 9, espérate un momentico. Listo. Entonces salgamos un cuarto de hora. En un cuarto de hora nos